Comenzamos esta edición de Tele 13 dando cuenta de las disculpas que ofreció el ministro Giorgio Jackson por algunos dichos en estos últimos días que lo enfrentaron no solamente a la oposición, sino también a cierta parte del conglomerado político que apoya al gobierno de Gabriel Boric. Envió también unas disculpas por WhatsApp. De todo eso nos cuenta Álvaro Pache, porque Álvaro, buenas noches. No fue la única comunicación por WhatsApp que hizo noticia también hoy día, ¿no? Buenas noches. No, de hecho yo tendría más cuidado con el WhatsApp. Están llenos de topos. Siempre hay que tener cuidado con los WhatsApp, en todo caso. Pueden aparecer cosas raras. Bueno, revisemos el que mandó la ministra del Interior. Y es que así es cuando se conocían las declaraciones de Giorgio Jackson y empezaba la polémica en el Congreso, las acusaciones y todos los cuestionamientos. Esto envió la ministra del Interior a los presidentes de los partidos y a los ministros del comité político, que tiene un chat que se debe llamar algo así como Comité Político 2.0. Estimados presidentes de partidos, estamos en el ojo del huracán. Buscarán cualquier cosa para hacernos pelear, distorsionar o dañar. Muy atentos a los errores no forzados y a no caer en su juego. Este es un gobierno diverso en edades, experiencias y miradas. Hashtag seguimos. Errores no forzados que la propia ministra tuvo el viernes con el pegarse en la cabeza, se pegaron en la cabeza, pero bueno. Es verdad, están en el ojo del huracán. Estuvo lo de la ministra del Interior, como decíamos, el viernes. Ayer estuvo lo del ministro Grau, con Economía, teorías económicas que tenían que ver con las pymes y la inflación, que fueron ampliamente rebatidas. Y hoy día lo del ministro Jackson, que tuvo varias aristas, otra que vamos a revisar después también, que no era la nota original, que ha generado muchísima controversia. Y esto además, Ramón, a un mes del plebiscito, y además con un debate instalado en términos de seguridad pública, por ejemplo, y también de intervención. Yo decía que Giorgio Jackson también tuvo otra declaración en esta entrevista por Twitch, por este formato novedoso, ¿no? Lo que pasa es que en el Twitch parece que se relajan mucho. Se relaja, al parecer. Claro, después explicaba Giorgio Jackson que él le estaba hablando a un público no politizado, no lo entrevistaba un periodista, sino un influencer. Entonces, claro, se relajó, dijo cosas que no habría dicho en una entrevista formal, creo yo. Y en ese sentido también hay una declaración que tiene que ver con lo que está pasando en la macrozona sur y las tomas. Esto fue lo que dijo el ministro Jackson a propósito de ese tema. Muchas veces las personas van a querer vender. De hecho, hay muchas forestales que están vendiendo porque no les sirve de nada tener los predios tomados, ¿cachai? Y los tienen en conflicto. Y lo único que quieren es venderlo e irse para otro lado donde no haya conflicto. Y también les conviene, uno puede generar una situación de win-win. Y yo diría que en este tema en particular, lo más importante es que lleguemos a un acuerdo. Independiente de que sea esta constitución o una que se genere después o lo que sea, tiene que haber un acuerdo, porque si no el conflicto va a seguir. Si no hubiese dicho lo otro, lo de la superioridad moral, las generaciones, solamente esta declaración ya habría generado un gran revuelo. Le han dicho también, lo han criticado, que por lo bajo que está de alguna manera incentivando las tomas, le dijeron algunos parlamentarios de oposición. Así que también una declaración bien poco feliz para el ministro Jackson, que no la ha pasado bien durante esta jornada. Pero hay otro tema. Tú decías que queda un mes para el plebiscito. Por lo tanto, aquí el padrón es sumamente importante. Recordemos que es de voto obligatorio. Sí, pues. Padrón es bastante grande. Está aumentado también por la cantidad de extranjeros ahora, ¿no? Bueno, el fenómeno migratorio iba a tener un correlato en nuestro padrón electoral. Hay que pensar que la persona cumple a los 5 años viviendo en Chile, si ha regularizado su situación en nuestro país, ya tiene, por ejemplo, derecho a voto, y era evidente que con la gran cantidad de extranjeros que han llegado, en algún minuto este padrón iba a incrementarse. Pero las cifras son muy llamativas, Ramón. Mira, en octubre de 2020, o sea, para el plebiscito de entrada, apruebo rechazo de entrada, 378.829. Para mayo del 2021, esa mega elección, ¿te acuerdas que se elegían convencionales, se elegían cores, se elegían un montón de cosas, gobernadores regionales? 414.000, ya había subido. En noviembre, para la primera vuelta y segunda, porque se repite obviamente el mismo padrón, ya son 449.000. Y ahora los habilitados para votar en el plebiscito de salida superan las 500.000 personas. 514.623. Y esto tiene que ver, como decíamos, con un fenómeno migratorio que es creciente, pero también con el fenómeno de regular a las personas que ya viven en nuestro país. Entre las comunidades con más habilitados para votar están los haitianos. Encabezan los haitianos con un 412%, y los venezolanos, que uno puede pensar que encabezaban, es que llegaron hace menos tiempo. Sí, pues. No cumple todavía el requisito eso de los 5 años. Probablemente para el próximo proceso eleccionario los venezolanos ya van a ser mayoría. Hoy son el 384%. Nos preguntábamos, ¿cuánto puede influir el voto del extranjero, por ejemplo, en el plebiscito de salida?
Revisamos la nota con expertos. Han sido uno de los centros de la discusión en los últimos meses. La ola migratoria que ha enfrentado Chile es su aumento constante. A un mes del plebiscito de salida surge una nueva pregunta. ¿Cuánto peso tendrán los extranjeros en la votación del 4 de septiembre? Como en todo país, es un deber de todo ciudadano ejercer el derecho al voto. De sus 42 años, Ángel lleva 3 meses viviendo en Chile. Viene del estado Zulia, en Venezuela, y trabaja en esta peluquería. Él y sus compañeros indican que en su país existía una fuerte cultura cívica, la que se fue perdiendo. Nos hemos vuelto incrédulos en Venezuela en cuanto a las elecciones. Entonces ya la gente le da lo mismo votar o no, porque siempre hay el mismo resultado. Igual la fe no se pierde. Fe que no tiene James de Puerto Príncipe, que lleva 5 años en nuestro país. Trabaja ayudando a gente a cargar cosas en la Vega Central. Si tú pudieras votar, ¿tú irías a votar? De verdad no. ¿Por qué no? Porque no me gusta, por eso no me gusta. Yo no puedo hacer una cosa que no me gusta. El político en general no me gusta, a mí no. Según el CERVEL, ha habido un aumento relevante en los extranjeros habilitados para votar en el plebiscito de salida, un 35% más que en octubre de 2020, 514.000 en total de un padrón de poco más de 15 millones. Entre los que más han crecido, en primer lugar, los haitianos, cuyos electores habilitados crecieron un 412% en igual periodo, con un total de 26.500. Y los venezolanos, que aumentaron en 384%, completando 34.600 electores. En las últimas elecciones siempre el número está en torno al 20%. Y las características de esas personas extranjeras que votan en Chile tiene que ver con, primero, la cantidad de años que llevan en el país. Sobre 10 años ya empiezan, y sobre todo los niveles de escolaridad. 20% de participación que se ha dado hasta ahora en un contexto de voto voluntario, al contrario del plebiscito de septiembre, en que será obligatorio acudir a las urnas con multas de más de 174.000 pesos en caso de no cumplir. ¿Podría esto hacer cambiar el escenario? No, a mí no está bien. Obvio, pues nadie va a querer que le multen. Histórica votación que ocurrirá en un mes que contará con un contingente no menor de extranjeros que podrían votar. Su efecto todavía está por verse. Veremos, ¿ah? Sí, puede ser un factor decisivo en futuras elecciones. Oye, decisivo ha sido también todo lo que ha sido relación con denuncias a Contraloría, que ha estado muy activa. Ahora hay algo que sucede en San Bernardo, ¿no es cierto? San Bernardo, que fue uno de los municipios que estaba bajo la lupa, a propósito de lo que vamos a revisar ahora, un mural, ese que estás viendo ahí, Ese. Nueva Constitución. No es en la fachada técnicamente, es como en el sector de los edificios, pero es un edificio público que involucra recursos públicos y todo lo que ya sabemos. Bueno, la Contraloría dijo que no resultó procedente la incorporación de dicha leyenda porque identifica una oposición a la materia que va a ser plebiscitada el 4 de septiembre, afectando, dice, la imparcialidad que orienta el desempeño de la función pública, y definitivamente instruyó al municipio a adoptar medidas necesarias para eliminar esta leyenda. Así que se va a tener que borrar eso. Esta es una denuncia que habían presentado republicanos, diputados Kaiser e Ira Raza, que finalmente la Contraloría acoge en esta lluvia de presentaciones que comentábamos el otro día. Sí, muy activo. Tiene mucho trabajo Contraloría en estos días. Y también hay estudios referentes a percepciones que se han hecho en la macrozona sur del país. Un estudio que realizó el CEP, ¿no es verdad? CEP, sí, es bien interesante esto. Tiene que ver con, se hizo en las regiones del Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos. Se les consultó a personas mapuche y no mapuche. ¿Ya? Es bien amplio el estudio del CEP, que como ya sabemos tiene un prestigio también porque suele ser cara a cara, no es telefónico ni con panel, una metodología que ha sido bien respetada históricamente. Bueno, lo primero, vamos a revisar acá las láminas. Un estado multicultural donde conviven las diferentes culturas. ¿Qué dijeron? 30% mapuches, 22% no mapuche. Un estado plurinacional, uno de los contenidos de la nueva Constitución, donde conviven los diferentes pueblos y naciones. Mira, los mapuches, 12%. Llamó la atención ese número, 14% no mapuche. Un estado-nación donde convivan las personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones, mucho más alto que el anterior, 48 entre mapuche, 54 entre no mapuche. Es una cifra que, de todas maneras, sobre autonomías territoriales, otro concepto que se preguntó, los mapuches dicen estar muy de acuerdo, un 43%, muy en desacuerdo, un 34%. Ahí viene la lámina que yo te comentaba con esas cifras. Ahí viene el señor director. A propósito de, claro, lo que preguntábamos de las autonomías territoriales indígenas dentro del Estado chileno,
43%, aquí sube, sí, aquí es importante, Muy 43% de acuerdo. entre los mapuches, 33% entre los no mapuche. Y tenemos otra lámina también a propósito de, ¿está de acuerdo con que se establezca un Estado mapuche independiente? Como un país totalmente separado de Chile. Claro, La pregunta es, una pregunta va más específica. más digamos. específica, claro. Muy de acuerdo, 16% entre los mapuche, 11% no mapuche. Ni en desacuerdo, 10 y 11. Y muy en desacuerdo en ambos, 70 mapuche, 74 no mapuche. Y finalmente, a propósito del uso de la fuerza, ¿no? Para reclamar tierras. ¿Está de acuerdo usted con esto? ¿Con el uso de la fuerza para reclamar tierras? Y aquí están los resultados. No se justifica nunca, 59 entre los mapuches, 66 no mapuche. Se justifica en algunas circunstancias, 26-23. Se justifica siempre, mucho más abajo, 11 entre los mapuches, 8% entre no mapuche. Un estudio del CEP que es más cualitativo, ¿no? Tiene que ver más con los temas de fondo de lo que se está discutiendo a propósito de la plurinacionalidad y también las autonomías territoriales indígenas que han sido, lo sabemos, punto de debate entre los constituyentes y después lo que ha venido la discusión una vez que terminó el trabajo de la convención. Mucho tema, ¿eh? Mucho tema. Mucho tema. Y se acortan los plazos. Un mes va quedando. Nos queda, claro, está tierra derecha ya. Queda poco. Tierra derecha, como dicen en la hípica. Gracias, Álvaro. Que esté muy Gracias, bien. Ramón. Buenas Chao, noches. buenas noches.